¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, ingeniera. Bueno, hoy día voy a exponer acerca de mi trabajo de investigación, ¿no? Eh, bueno, empezamos, ¿no? Voy a presentar lo que es mi documento de Word, para lo cual mi trabajo es acerca de un estudio de mejoras en la eficiencia de separación de zaranda húmeda mediante las modificaciones de parámetros operativos, ¿no? Bueno, mi nombre es Paul Luis Enrique Rodríguez Hinojosa, Arequipa 2023. Bueno, para empezar tenemos nuestro índice con todos los parámetros que nos ha indicado, resumen, introducción, bueno, cada punto, ¿no? Un planteamiento de estudio, marco teórico, la metodología, materiales que vamos a usar y bueno, un pequeño presupuesto. Ya. Bueno, resumen, ¿qué es una zaranda, no? Eh, una zaranda básicamente es la separación, ¿no? De partículas, que esto desempeña un papel crucial en el procesamiento de minerales, ¿no? Eh, en esta tesis abordamos el desafío tal vez de mejorar la separación de partículas de zarandas húmedas. Nosotros para poder lograr esto necesitamos investigar y aplicar diversas estrategias y algunas técnicas que puedan incrementar la eficiencia de este proceso. Eh, También se van a investigar, por ejemplo, ¿no? Los diferentes materiales, geometrías y configuraciones de algunas aberturas. También tenemos que tener en cuenta que en estas mallas se produce en lo que es el cegamiento, o sea, básicamente se tapa y no funciona, ¿no? O sea, su rendimiento obviamente baja. Entonces vamos a aplicar algunos adicionales, por ejemplo, ¿no? Bueno, en esta zaranda es importante, ¿no? Que tenemos que tener el agua, que básicamente va a hacer que el material pase en todo este proceso, ¿no? Que definamos qué es o sea, separemos el finos y los gruesos. Obviamente los finos va a seguir su proceso y los gruesos va a seguir volviendo a una retroalimentación, ¿no? ¿Para qué? Para que, digamos, en estas mallas puedan pasar los materiales o el diámetro que nosotros vayamos a requerir. Y los gruesos, obviamente no van a pasar por estas arandas, perdón, por estas mallas, y va a pasar a los gruesos, ¿no? Que van a tener que realimentar para poder volver a tener una dimensión más pequeña y puedan volver a pasar por estas mallas y esta es zaranda básicamente, ¿no? Entonces, como dice su nombre, zaranda es un elemento que tiene la peculiaridad de que cumple ese movimiento, ¿no? De zarandeo, que puede separar finos y gruesos. Y con algunas distribuciones de alimentaciones, como es la mezcla de mineral y agua, ¿no? Para que pueda tener estas partículas. Y vamos a investigar lo que son técnicas para controlar y optimizar este flujo de material para así asegurar una distribución enorme y adecuada para lograr la separación más eficiente, ¿no? Debemos tener en cuenta que para esto, en este proceso, estamos hablando que recibe cerca de 2.500 a 3.000 toneladas por hora, ¿no? Cada zaranda. En Cerro Verde estamos hablando algo a ver, esto se divide en dos, ¿no? C1 y C2. En C1 son 6 zarandas y en C2 son 12 zarandas, ¿no? Básicamente por línea son dos zarandas, pero vamos a trabajar las 101 y 102, ya que es de la primera línea. Vamos a tomar esto nuestro este campo, ¿no? En el que vamos a hacer esta evaluación. Introducción. Las zarandas húmedas desempeñan un papel crucial, ¿no? En el proceso de clasificación y separación de materiales en la industria minera, particularmente en las que vamos a hacer nuestro estudio en Cerro Verde, que está ubicada en el Perú. Las arandas húmedas son utilizadas en la parte de circuito de procesamiento para mejorar la eficiencia de clasificación de minerales. Las arandas húmedas de Cerro Verde son equipos diseñados específicamente para manejar volúmenes y materiales a funcionar en condiciones de operaciones exigentes. Estas arandas se utilizan para separar partículas sólidas de diferentes tamaños en una suspensión acuosa, lo que permite obtener productos clasificados de alta calidad y hasta a su vez que está entre 2.500 a 3.000 toneladas de material por hora, ¿no? ¿Qué más? El proceso de zarandeo implica lo que es la alimentación, ¿no?
de una suspensión de mineral en la zaranda donde la vibración y el flujo de agua permiten la estratificación de las partículas. Las partículas más finas, como les había mencionado, tienden hacia la superficie, mientras las partículas más gruesas van a seguir deslizando, ¿no? Para pasar a los gruesos. Esto resulta una clasificación efectiva según su tamaño. Obviamente, los más pequeños van a pasar por las mallas, por todas las arandas, ¿no? Toda la zaranda está cubierta de mallas, van a pasar y eso va a seguir su proceso. Y las grandes van a tener que volver a recircular, como les había mencionado. Ahora, la eficiencia de zarandas húmedas es crucial para garantizar una operación minera rentable. Si no se tiene una clasificación eficiente, entonces no se puede obtener una maximización de la recuperación de minerales valiosos, ¿no? Para poder minimizar la presencia de partículas indeseables en los productos finales. Además, el diseño y la configuración de las arandas húmedas deben adaptarse a las características específicas del mineral y a los requisitos de Cerro Verde. Bueno, estos son lo que tenemos, ¿no? Resumen y introducción. Ya vamos a pasar con el planteamiento del estudio. Planteamiento y formulación del problema. Las mallas y arandas húmedas son un componente esencial en el proceso de clasificación de materiales en diferentes industrias. Sin embargo, estas mallas pueden presentar problemas como obstrucción de las aberturas, desgastes prematuro y falta de uniformidad en el tamaño de las aberturas, lo que puede afectar la eficiencia y la calidad del proceso. El problema radica en encontrar las soluciones efectivas y eficientes que permitan prevenir y solucionar estos problemas, también mejorar la eficiencia y reducir los costos de producción en minería que utilizan las mallas de zarandas húmedas. A ver, entonces, nuestro primer problema general, ¿cuáles son las soluciones efectivas y eficientes para prevenir y solucionar los problemas de obstrucción, desgaste y mejorar la eficiencia en las mallas zaranda? Eso va a ser nuestro problema general. Ahora, nuestros problemas específicos va a ser cuáles son las herramientas y técnicas más eficientes para detectar y corregir la falta de uniformidad en el tamaño de las aberturas de las mallas zarandas húmedas. También vamos a buscar lo que son las dimensiones adecuadas para las ranuras de mallas de la zaranda húmeda. ¿Esto para qué? Para que nos pueda permitir una mejor eficiencia. Ya, ahí tenemos, por ejemplo, va a haber unas referencias que tengo en las que nos indica, según nuestra eficiencia de una malla de una zaranda, que nos puede dar la base teórica, ¿no? Que podamos aseverar todo esto. Bueno, nuestros objetivos tenemos dos, los que son generales y específicos, ¿no? Nuestros generales es evaluar y proponer soluciones efectivas y eficientes para prevenir y solucionar los problemas de obstrucción, desgaste y mejorar la eficiencia, básicamente, lo que es en estas mallas húmedas, ¿no? Esto con el fin de tener una mayor productividad y calidad en los minerales en Cerro Verde. Nuestros objetivos específicos, comparar y analizar, vamos a comparar y analizar, porque tenemos, por ejemplo, vamos a comparar, ¿no? Y analizar las eficiencias de las diferentes herramientas y técnicas en términos de precisión, rapidez y costos, para corregir la falta de uniformidad en el tamaño de las aberturas de las mallas. También vamos a evaluar el rendimiento de las mallas con diferentes dimensiones de ranuras mediante pruebas experimentales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, por ejemplo, nosotros, bueno, básicamente yo tengo el acceso en el mismo área, ¿no? De trabajo en el cual yo puedo verificar todas las mallas que nos permiten en el momento del trabajo, ¿no? Bueno, esto con ciertos permisos que se pueda obtener para que no se pueda correr algún tipo de riesgo, ¿no? Eh, entonces, vamos a comparar analíticamente y experimentalmente. ¿Por qué? Porque vamos a tener en forma física ya cómo es el, el procesamiento de este mineral, ¿no? Justamente cuando pasa en el momento en estas mallas. Entonces, vamos a hacer una comparativa, ¿no? Mi,
Mi propuesta básicamente es comparar la anterior malla o la que usamos en Cerro Verde con otra nueva propuesta, con un nuevo prototipo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener unos resultados obtenidos. Lo que vamos a hacer es tomar datos también en Excel para hacer una comparativa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta malla nos permite definir que los finos, que tiene mayor cantidad de finos o la eficiencia es mayor que el nuevo prototipo, ¿no? O sea, vamos a hacer una comparativa de estos dos para que al final tengamos, según estos datos estadísticos con Excel, como les había mencionado, para que podamos definir el, el valor de este proyecto. Ahora, ¿qué justificación e importancia tenemos? Bueno, el diseño adecuado de las aperturas de las mallas permite lograr una separación selectiva de partículas, ¿no? Mejorando la eficiencia del proceso de cribado. Cribado es básicamente el zarandeo, ¿no? La separación del material. Esto se debe a que las aperturas determinan el tamaño de las partículas que puedan pasar a través de la malla. Un diseño óptimo evita obstrucciones y bloqueos, ¿no? Y asegurando un flujo adecuado de material y una separación eficiente. Además, el control del tamaño de las partículas mediante las aperturas de las mallas permiten obtener un producto final de calidad, especialmente en industrias donde el tamaño de las partículas es crítico, como bueno, industria minera y en algunos agregados, ¿no? Delimitación del proyecto. El trabajo de investigación se va a realizar en la unidad minera Cerro Verde, ubicado en el lugar de estudio en la planta concentrada C2. ¿Ya? La zona de estudio nos permite desarrollar esta investigación para poder desarrollar un replanteo y análisis de estas mallas de zaranda y obtener una mejor separación y rendimiento en cuanto a tipo de abertura de estas mallas. Bueno, esto es toda la zaranda, ¿no? Todos los equipos, como vemos, estos son los excitadores, es el cuerpo. Por ejemplo, este es a ver si puedo acercar. Eh, Acá tenemos lo que son los aspersores de agua, esto para que pueda tener una mejor separación o un mejor acceso, ¿no? Al siguiente nivel. Por ejemplo, estos son dos niveles. Acá vemos todo lo que es de color amarillo, son las mallas de separación. Entonces, todo esto es el nivel superior y hay otro nivel que es el nivel inferior, ¿no? Son dos niveles. Y bueno, con los aspersores que les había mencionado. Y los excitadores, que son básicamente que es el umbral para que pueda todo la zaranda tener ese movimiento vibratorio, ¿no? Y pueda pasar el mineral a la siguiente etapa y hacer esa separación. Bueno, hipótesis y variables. La selección de la forma de apertura adecuada en las mallas de zaranda puede mejorar la eficiencia, ¿no? Y separación y reducir el tiempo necesario para lograr la separación deseada en una variedad de materiales. En particular, se hipotetiza que las aberturas con forma circular permiten una mejor separación de partículas que las aberturas de forma rectangular, ya que las partículas tienden a encajar en las ranuras y ser más fácilmente separadas por la acción de la zaranda húmeda. Además, se espera en la selección de la forma de abertura adecuada también tenga un impacto en la capacidad de la zaranda húmeda y en la vida útil de las mallas, ya que las aperturas inadecuadas pueden generar obstrucciones y desgastes prematuros en las mallas. Bueno, como les había mencionado, nuestra nueva propuesta es tener las mallas, si se dan cuenta, son acá, son rectangulares, ¿ya? Y el material normalmente que cae acá es circular, ¿ya? Eso que nos va a permitir que podamos tener una mejor eficiencia de separación, ¿no? Para que pueda pasar, ya que si se dan cuenta, en estas mallas, el material siempre va a estar, bueno, golpeando, chancando, ¿no? Y eso es lo que va a hacer mayor el desgaste de este material. Entonces, al ser circular, vamos a optimizar o a mejorar, ¿no? Mejorar el proceso de separación. Nuestras variables independientes. Nuestras variables independientes son el tamaño de la abertura de la malla, el ángulo de inclinación. Si se dan cuenta, por ejemplo, esto tiene un ángulo de inclinación para que vaya bajando, ¿no? El material, porque cae desde acá, desde el tripper, que es
que es un lugar de altura de alimentación, ¿no? Para cada zaranda, que va por los chutes y alimenta las zarandas. Velocidad de alimentación, eso también tiene que ir directamente con la inclinación, ¿no? Básicamente el material va a ir deslizándose, ¿no? Con una cierta velocidad. Cantidad de agua también, eso es independiente. La amplitud y frecuencia de la vibración, eso tiene que ver con el tema de los excitadores. Variables dependientes. Tenemos que tener en cuenta el tamaño de las partículas separadas, la eficiencia de separación, capacidad del proceso, calidad del producto, ¿no? Ahora, bueno, esto es mi marco teórico, antecedentes de investigación y antecedentes internacionales, ¿no? Las bases teóricas. Tenemos acá el principio de funcionamiento, ¿no? Como les había mencionado, las arandas húmedas operan en base al movimiento vibratorio y la acción del agua. El material se alimenta en la zaranda junto con agua formando una suspensión. La vibración aplicada a la zaranda causa la estratificación del material, con las partículas más finas migrando hacia la superficie y las partículas más gruesas moviéndose hacia el fondo, ¿no? Entonces, igual como les había mencionado, básicamente es una separación entre finos y gruesos. Finos sigue su proceso, los gruesos vuelven a volver a ser más pequeños para que pueda eh, ser procesado, ¿no? Hasta que sean finos. Va a ser, si no cumple con esos diámetros, que no cumple con estos parámetros, va a seguir haciendo una realimentación, ¿no? Hasta que cumpla con la dimensión adecuada. Fuerzas involucradas. Bueno, estas fuerzas involucradas, como vemos, tenemos los excitadores, ¿no? Y para que puedan tener ese movimiento oscilatorio son estos resortes, ya que son fuerzas que son generadas básicamente por la vibración y también por el arrastre del agua y como también es la fuerza de la gravedad, ¿no? Estas fuerzas interactúan para determinar su movimiento y separación. Ya, el tamaño de corte. El tamaño de corte de una zaranda húmeda se refiere al tamaño de partícula en la cual se ocurre una separación efectiva. Este tamaño de corte depende de factores como la velocidad de vibración, la cantidad de agua utilizada y las características físicas químicas del material. Ahora, ¿qué es según esta gráfica? Tenemos, según este es el porcentaje de eficiencia, recuperación del oversize, ya en porcentaje. ¿Qué quiere decir? Según este va a ser es una gráfica de eficiencia de curva de nuestra zaranda, ¿no? Entonces, estos 50 es el dimensionamiento o el tamaño de corte. ¿Ya qué quiere decir el tamaño de corte? Va a ser la separación entre los gruesos y los finos. Si me dejo explicar, en este punto va a ser por ejemplo, ¿no? Acá se ubica en 50. 50%, ¿qué quiere decir? Que el 50% va a ir a gruesos y el otro 50% va a ir a finos. Ya acá tenemos, por ejemplo, lo que son los diámetros. Eh, si queremos un diámetro aproximadamente de 12 milímetros, entonces los que estén menores a este diámetro van a pasar a finos. Los que estén superior a 12 van a pasar a gruesos, ¿no? Y eso, o sea, básicamente esa es nuestra eficiencia, ¿ya? Ahora, si queremos nosotros, por ejemplo, aumentar el diámetro, las aberturas, ¿no? Por ejemplo, a 14, o sea, tenemos que hacer una comparativa, ¿no? Entonces, de acá, un dimensionamiento de 14, vamos a tener aproximadamente un 70% de recuperación. Entonces, esa es básicamente nuestra eficiencia, ¿no? Del oversize. Oversize es gruesos. Underside es los finos, ¿no? Eficiencia de clasificación. La clasificación de una zaranda se evalúa en términos de la capacidad para separar partículas de diferentes tamaños y logra una distribución adecuada de los productos clasificados. La eficiencia de clasificación puede influir en calidad y el rendimiento de finales. Aquí está
Bueno, esta es una fuente propia. Ya. Eh, Ubicación geográfica de la unidad minera Cerro Verde. Ya el yacimiento de porfio de cobre y molibdeno de Cerro Verde está situado en el sur del Perú, específicamente en el distrito de Uchumayo, en la región de Arequipa. Está situado, que se encuentra en el departamento de Arequipa y abarca altitudes que oscilan entre los 2.400 a 2.900 metros sobre el nivel del mar. Nuestro punto de estudio eh, va a ser básicamente acá en la concentradora 2, ¿no? Acá podemos observar todo el dimensionamiento de planta concentradora, ¿no? Y sus referidos que están, por ejemplo, en el track shop y algunos otros tipos de contratos, ¿no? Por acá está más o menos el Tajo. Ya. Bueno, esta es nuestra ubicación, es por Google Maps, nuestra fuente. Ya, nuestra metodología tipo de alcance de investigación es recopilar datos cuantitativos y cualitativos utilizando métodos de recopilación de datos. Ya, esto es recopilación de datos, vamos a hacerlo vamos a tomar comparativas en Excel, ¿no? Para hacer una determinación de pruebas en ambos procesos. Ahora, los materiales que vamos a usar. El lugar de estudio. El lugar de estudio es Cerro Verde, es una de las plantas de procesamiento, que es una planta de proceso de concentración de minerales. Esta planta puede incluir chancadoras, molinos, celdas de flotación y zarandas, entre otros. Pads, ¿no? Dependiendo del tipo de mineral que se procede al objetivo. Ahora, en este caso se trata de una zaranda vibrante con dos decks, o sea, con dos pisos que funcionan de manera secuencial. El diseño es arnero banana. Es básicamente es una en forma de banana, ¿no? O sea, angular, o sea, en forma de curva, mejor dicho. Entonces, lo cual permite el flujo de material que sea más suave. Al ser más suave, el rendimiento va a ser mejor porque no va a pasar, si fuese recto, el material va a pasar pues deslizando muy rápidamente y no va a haber una mejor eficiencia. Por eso es que este arnero es tipo banana para que pueda pasar más lento y el rendimiento sea mejor. Ahora, el material se alimenta en la parte superior del primer deck, donde las partículas más grandes son separadas y se desplazan hacia el siguiente deck. Pasan al segundo deck, las partículas más pequeñas pasan a través de estas aberturas, mientras que las partículas más grandes continúan su proceso de descarga, que permiten una clasificación precisa de materiales en función de su tamaño. ¿No? Acá tenemos acá, básicamente, es nuestra planta concentradora. El 101 está aproximadamente eh, por acá, en este punto, ¿no? O sea, si vemos, por ejemplo, este es el tripper, la alimentación, ¿no? Y acá están, pues, las arandas. Por acá están los molinos, ¿no? Creo que no se observa bien. Pero ese es nuestra fuente es rumbo minero. Ahora, población. Para la población vamos a tener como les había mencionado, tenemos nuestra población, ¿no? Que son líneas de zaranda. Por ejemplo, la línea 1 es de 101 a 102, línea 2, 201, 202, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, nuestro área de trabajo va a estar en el 101, 102. Muestra. Para las muestras tomaremos datos de la zaranda 1, la línea 1, 101 y 102. Vamos a recoger datos cuantitativos para poder establecer relación entre variables de esta zaranda, que va a ser nuestro estudio para el análisis cuantitativo. Descripción detallada de métodos de investigación por objetivos específicos. Metodología. Tomaremos de información 3 meses para el cálculo de rendimiento. Tomaremos fichas técnicas de los equipos y tomar nota en las especificaciones que tenga cada componente. Seguidamente vamos a procesar la información en el Excel para tener comparativas de rendimiento y seleccionar nuestro mejor método de investigación, ¿no? Estos dos. Y también vamos a hallar una comparativa donde exportaremos la información en Power BI y para obtener una mejor información detallada, ¿no? Metodología.
capítulo 4, aspectos administrativos. Ah, presupuesto. Bueno, estos datos es de la contrata en la que yo trabajo de mantenimiento en FL Smith. Estos datos no te los dan así, entonces yo los he obtenido por, por contactos, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, más o menos el precio aproximado de cada malla, ¿ya? Entonces, son, por ejemplo, ¿no? Alrededor entre 70 a $55. Son deck superior y deck inferior. Acá tenemos el dimensionamiento de las mallas de cada tipo, ¿no? El superior, de la parte de arriba, del medio y del inferior. Ya, ahora tenemos nuestros costos operacionales. Ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener dos supervisores y 10 mecánicos, ¿ya? En la cual nos va a permitir tener un costo total por hora de 70, ¿no? Estos dos supervisores. Y mecánicos 240 entre los 10 mecánicos, ¿no? Esto básicamente es para el cambio total de la malla. En el caso de que vayamos a hacer un costo operativo, ¿ya? Acá tenemos los costos de cada uno de las mallas. Cabe recalcar que, por ejemplo, estas mallas ya están predispuestas, ¿no? O sea, ya están ahí puestas en Cerro Verde. Entonces, lo que trato con esto es, por ejemplo, si deseamos cambiar al nuevo proyecto, vamos a tener que cambiar todos. Entonces, es otro presupuesto. Ya esto básicamente es costo operacional, ¿ya? Para cambiar todo este tipo de mallas. Ya es un costo un poco alto porque si bien es cierto, el costo de mantenimiento es un poco alto y si se dan cuenta, el costo de mallas es 70, $60 por malla. Entonces estamos hablando de muchas mallas, por eso el costo es un poco alto, elevado. Un cambio operativo, ¿ya? Entonces, en tema de asesoramiento, que es, nos vamos a pegar más a eso. Por ejemplo, son presupuestos, ¿no? Por ejemplo, es una descripción breve, es del Power BI y un Excel avanzado de $800 aproximadamente. Equipos de medición, cerca de 3.000. Servicio de telefonía, porque vamos a usar teléfonos para comunicar, tomar datos, ¿no? Implemento de seguridad, siempre es importante la seguridad también. Ahora, nuestro cronograma, como vemos, planteamiento de identificación las primeras 2 semanas, prueba hipótesis las 2 siguientes semanas, elaboración de toma de datos va a ser unas 4 semanas, identificación y objetos de su importancia también las siguientes 4 semanas, marco teórico, nuestro desarrollo y análisis de datos con los resultados, ¿no? Bueno, estas son nuestras referencias. Nuestras referencias bibliográficas. Bueno, eso sería todo. Y bueno, estas son anexos en las que es tema de fichas técnicas, ¿no? Fundamentos, los que yo pueda tener. Este es el día a día en el que yo, digamos, yo trabajo en el área de mantenimiento. Y estoy en constante trabajo, ¿no? Con este área. Por ejemplo, diagrama de Pareto. Esto, digamos, estos datos son bueno, de FL Smith, hallando el modo de falla, que esto es casi muy común en una zaranda, ¿no? El crossmember, el Dream Beam, que son básicamente es el cuerpo y las vigas que están en esta zaranda. Por ejemplo, los chutes, excitador, crossmember, panel desgastado, panel roto. Entonces, eso lo calculamos en un MTTR, ¿no? Y un porcentaje acumulado, diagrama de Pareto. Entonces, básicamente esto es fichas técnicas bueno, es confiabilidad, ¿no? Por eso lo he añadido, porque voy a tener que trabajar en base a esto para ver la eficiencia de este producto, de este proyecto. Bueno, eso sería todo. Agradezco mucho su atención y
Y eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.